Jamás imaginé que una simple llamada de 2 minutos tendría el poder de reescribir por completo el guión de lo que quedaba de mi vida. Era un martes cualquiera, uno de esos días en que el sol apenas comenzaba a acariciar los geranios en la ventana de mi modesta cocina, pintando de dorado las motas de polvo suspendidas en el aire, un cuadro de aparente paz que pronto se desmoronaría. Fue justo en ese instante, en esa calma engañosa, cuando el teléfono zumbó, interrumpiendo el delicado hilo de mis pensamientos matutinos. Al ver el identificador de llamadas, una mezcla de familiaridad y un leve presentimiento se apoderó de mí. Era Mateo, mi único hijo, la razón de mis desvelos y la luz de mis días, o al menos eso creía yo hasta ese fatídico momento. Respondí con la dulzura que siempre le ofrecía, sin saber que cada palabra que pronunciaba me acercaba más a un abismo de dolor y desilusión, un precipicio que cambiaría mi percepción de la lealtad y el amor familiar para siempre. Low note, tenso, como siempre, su voz adoptando ese tono particular que indicaba que se avecinaba una petición, un favor que sin duda implicaría una transferencia de dinero de mi cuenta a la suya. Mamá, ¿podrías enviarnos 500 esta semana? Pablo rompió su celular y Sofía dice que sin uno no puede estudiar, me dijo. La familiar excusa de las necesidades educativas de mi nieto y el materialismo de su pareja resonando en mis oídos. Fingí sorpresa, aunque la rutina de sus solicitudes ya me era dolorosamente familiar. Claro que sí, hijo, le respondí, mi voz teñida de una resignación disfrazada de cariño. Le aseguré que la transferencia estaría hecha antes del mediodía, un acto reflejo de mi incondicionalidad, un patrón que se había repetido innumerables veces a lo largo de los años, tejiendo una red de dependencia que yo misma, ingenuamente, había ayudado a construir. La conversación terminó con su apresurado agradecimiento. Y entonces, algo inusual sucedió cuando colgó. No colgó del todo, dejando la línea abierta, un portal inadvertido a la verdad más cruel. Escuché el zumbido, esa pausa peculiar que solo el teléfono hace cuando la llamada, a pesar de haber terminado oficialmente, sigue conectada. Una falla técnica o un descuido que se convertiría en el detonante de mi despertar. Y entonces lo oí. Primero, la carcajada de Sofía, ligera al principio, luego descaradamente burlona, como el sonido de cristales rotos reverberando en la tranquilidad de mi hogar. Dispuse, la voz de Mateo, mi hijo. Esa misma voz que alguna vez me arrulló cuando era un bebé, que me pedía cuentos antes de dormir, que me decía, te quiero. Mamá con la más pura inocencia infantil, ahora convertida en algo agrio, irreconocible, teñida de un cinismo que me heló la sangre. Te juro que es tan estúpida que todavía cree que venimos a verla por cariño. Mamá cajero automático. Retiro sin límite. Sus palabras, punzantes como agujas heladas, me golpearon con la fuerza de un portazo, destrozando la frágil ilusión de afecto que yo había cultivado con tanto esmero durante años. Y como si el golpe no fuera suficiente, Pablo, mi nieto, mi amado Pablo, a quien había dedicado veranos enteros, se sumó a la cruel sinfonía sin dudar, su voz joven y despreocupada, añadiendo más sal a la herida abierta. Le das cualquier excusa y te suelta el billete. La vieja vive para sentirse útil, se rieron. Los tres, esa risa, una risa hueca y desprovista de cualquier atisbo de cariño, resonó en mí, pecho como un tambor fúnebre, aplastando cada célula de esperanza que aún albergaba en mi interior. Me quedé sentada, inmóvil, el teléfono aún pegado a mi oreja, sintiendo como mi corazón se deshacía lento, dolorosamente lento, como un terrón de azúcar bajo el agua, disolviéndose en la amarga realidad de su desprecio. La vergüenza y la humillación me envolvieron en un manto helado, un frío que se originó en lo más profundo de mi estómago y se extendió por cada fibra de mi ser, recordando la profunda ingenuidad con la que había vivido hasta ese momento. ¿De verdad creían que me quedaría callada, que aceptaría esta humillación en silencio, como siempre lo había hecho, escondiendo mi dolor detrás de una sonrisa forzada? Mi mano temblaba, pero no de miedo, no de la vieja y conocida ansiedad que me invadía cada vez que pensaba en su ingratitud, sino de un frío que me subía desde el estómago, una rabia contenida que amenazaba con desbordarse. Me puse de pie,
despacio, con movimientos, lentos y deliberados, como quien no quiere despertar un nido de víboras, cada paso un esfuerzo para contener la tormenta emocional que rugía dentro de mí. Mis ojos se posaron en el estante de la sala, ese donde guardo mis frascos de hierbas con etiquetas escritas a mano en tilo, manzanilla, menta, remedios caseros para dolencias menores, pero ninguno de ellos prometía curar la herida que acababa de abrirse en mi alma. Saqué uno sin saber cuál, buscando desesperadamente un bálsamo para el dolor, una forma de calmar la tormenta que arrasaba mi interior. Quería tranquilizarme, pero no pude. El infusor, un pequeño objeto de metal que había usado incontables veces para preparar mis tisanas reconfortantes, cayó al suelo con un tintineo hueco, un sonido metálico que resonó en el silencio de la casa, tan hueco como yo me sentía en ese instante. Yo, que lo había dado todo, que había sacrificado cada fibra de mi ser por ellos, todo. 30 años viviendo en esta casa, cada mueble, cada mancha en la alfombra, cada grieta en la pared, todos guardaban una historia, un recuerdo de los años dedicados a construir un hogar y una familia que ahora se revelaban como una farsa cruel. Mateo aprendió a caminar junto al sofá de terciopelo, dando sus primeros pasos titubeantes, mientras yo lo animaba con risas y aplausos. Un recuerdo que ahora se sentía empañado por la amargura. Sofía se maquillaba en mi baño antes de cada entrevista de trabajo, buscando mi aprobación y mis consejos en gesto QN. Ese momento me pareció sincero, pero que ahora entendía como una calculada manipulación. Y Pablo, Dios mío Pablo, venía los veranos enteros, su risa infantil llenando cada rincón de esta casa, sus dibujos decorando mi refrigerador, su presencia trayendo una alegría que ahora se sentía como un cruel espejismo. La realidad me golpeó con la fuerza de un martillo, destrozando las últimas defensas de mi corazón. Me acerqué al escritorio, mis movimientos lentos y pesados, como si cada paso me costara un esfuerzo monumental, y saqué la carpeta donde guardo mis recibos bancarios. Una cronología silenciosa de mi generosidad malgastada. El último cheque que les había enviado fue hace solo 4 días, una suma considerable para emergencias escolares. Según Sofía, emergencias. La ironía de la palabra me revolvió el estómago. ¿Y yo? ¿Acaso no era yo la emergencia? ¿No era mi corazón roto, mi dignidad pisoteada, la verdadera emergencia que nadie parecía ver ni importar? Me did you hire and... Mecedora junto a la ventana. El sol ya estaba alto, brillaba igual que siempre, indiferente a mi dolor, pero nada era igual en mi mundo. El brillo del sol se sentía como una burla, una luz cegadora que solo hacía más evidente la oscuridad que me rodeaba. No lloré, no, aún. Las lágrimas, esas compañeras silenciosas del dolor más profundo, llegaron más tarde, como un huésped maleducado que no avisa, que irrumpe sin llamar y se instala en el alma, desbordando todo lo que encuentra a su paso, antes de convertirme en el cajero automático familiar. Como Mateo me había llamado con tanto desprecio, yo fui mucho más que eso. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que mi casa olía a mantequilla derretida y a papel viejo, a los libros que leía y a los dulces que horneaba con amor. Eran los aromas de una vida plena, de un hogar lleno de calor y afecto, un contraste brutal con el hedor de la ingratitud que ahora impregnaba cada rincón. Mis días comenzaban con el aroma embriagador del café de percoladora y el sonido alegre de niños riendo en la acera, sus voces inocentes llenando el aire de promesas y esperanzas. Yo era la señora Isabel, la bibliotecaria de la escuela del barrio, conocida por mi voz teatral, al leer cuentos a los pequeños y por tejer suéteres suaves y coloridos para los bebés de las maestras. Mi vida giraba en torno a los libros, al conocimiento, a la calidez humana y al servicio a mi comunidad. Cada hebra de lana tejida, cada página leída, cada consejo compartido era una extensión de mi ser, una forma de expresar el amor y la dedicación que sentía por la vida y por los demás, sin esperar nada a cambio. Cuando Mateo era niño, se quedaba conmigo en la biblioteca hasta que cerraba, sus ojos curiosos explorando los estantes llenos de historias, absorbiendo cada palabra que yo pronunciaba. Tenía 6 años cuando le enseñé a usar el sistema decimal Dewey y 7 cuando,
con la inocencia y el asombro de la infancia. Me dijo que quería ser astronauta, un sueño que yo alimenté con la promesa de estrellas y mundos lejanos. Cada sábado, con el corazón lleno de amor y orgullo, le horneaba galletas de avena con pasas, sus favoritas, y le escondía pequeñas notas en su lonchera, mensajes simples pero cargados de significado. Estoy orgullosa de ti, eres mi campeón. Pequeñas semillas de aliento que yo esperaba que lo ayudaran a crecer con confianza y seguridad en sí mismo. A los 13 años, contrajo una neumonía que lo dejó postrado en cama, su cuerpo frágil, luchando contra la fiebre. Dormí 2 semanas en una silla de hospital, aferrada a las aventuras de Tom Sawyer, leyendo en voz alta para él hasta que la fiebre cediera, mi voz ronca y cansada, pero mi espíritu inquebrantable. No me moví ni una sola noche de su lado, mi presencia constante un faro en la oscuridad de su enfermedad. Cuando su padre, mi amado Tomás, murió de un infarto a los 44 años, me encontré sola con un niño de secundaria, un seguro de vida que apenas cubría los gastos del entierro y una hipoteca que me quitaba el sueño, una carga abrumadora que amenazaba con ahogarme en la desesperación. Y aún así, a pesar del dolor y la incertidumbre, saqué adelante a Mateo, con una fuerza que yo misma desconocía poseer. Tomé un segundo trabajo como archivista nocturna en la Biblioteca Central, mis días y noches fusionándose en una agotadora rutina de trabajo incesante. Apenas dormía, me mantenía en pie a base de café negro y migas de esperanza, aferrándome a la promesa de un futuro mejor para mi hijo. Cuando llegó el momento de la universidad, no lo dudé ni un instante. La educación de Mateo era mi prioridad, mi legado, su pasaporte hacia una vida mejor. Vendí el anillo de compromiso de Tomás, aquel de oro blanco con la piedra azul, un zafiro que su abuela trajo de Escocia, una joya cargada de recuerdos y significado. Mateo nunca supo del sacrificio, solo sabía que su matrícula estaba cubierta, que el camino hacia sus sueños estaba despejado. Conoció a Sofía. Mi corazón se llenó de alegría y sonrisas. Le abrí la puerta de mi casa con un pastel de durazno recién horneado, el aroma dulce llenando el aire, y la traté como a una hija, compartiendo con ella el calor de mi hogar y el afecto de mi corazón. Ella solía decir que su madre era demasiado crítica, que conmigo se sentía en casa, palabras que me conmovieron profundamente, creyendo que había encontrado en ella una hija que nunca tuve. Nunca imaginé que años después la oiría llamarme la vieja crédula, una puñalada trapera que me arrancaría el alma. Cuando Pablo nació, estuve allí cada día, cada noche, con el corazón desbordado de amor. Tomé una licencia extendida de mi trabajo, sacrificando mis ingresos y mi descanso, solo para ayudarles, para ser su apoyo incondicional en esa nueva etapa de sus vidas. Cambié pañales con paciencia infinita, preparé papillas con esmero, arrullé fiebres con ternura y canté nanas con voz suave hasta que el pequeño se dormía plácidamente en él. Miss Brazos, no puedo contar las veces que pospuse mis propios controles médicos, mis citas con el dentista, mis pequeñas necesidades personales, solo para quedarme con Pablo cuando tenía mocos, cuando la más mínima tos me preocupaba más que mi propia salud. Ni las noches en que horneé sus cupcakes escolares, con diseños intrincados y glaseados coloridos, cuando Sofía decía estar demasiado agotada para hacerlo, una excusa que yo siempre aceptaba sin cuestionar, creyendo que su cansancio era genuino. Y sí, también está lo otro, la herida más profunda, el sacrificio económico que yo creí un acto de amor puro. Cuando quisieron comprar su casa, la casa de sus sueños, no calificaban para el préstamo. Sus ingresos no eran suficientes, sus finanzas no daban la talla. Entonces yo, como una tonta feliz, sin pensarlo 2 veces, refinancié la mía, mi hogar, mi refugio, mi patrimonio de toda una vida, por $40,000. Te lo devolveremos en menos de 1 año, mamá. Es solo un empujón inicial, me dijo Mateo con una sonrisa convincente. Una promesa que se disolvió en el aire tan pronto como el dinero estuvo en sus manos. No me devolvieron nada, ni un céntimo, ni un simple gracias, ni siquiera una llamada para preguntar cómo me sentía después de un sacrificio tan grande. Yo seguía diciéndome, en un intento desesperado por justificar su ingratitud, es familia, Isabel. Uno da
sin esperar. Pero dar sin esperar no es lo mismo que ser invisible, que ser tratado como una billetera sin sentimientos, un pozo sin fondo al que se acude solo cuando hay sed. A veces me siento en la cocina, esa con los azulejos celestes que Tomás eligió con tanto cariño, un recuerdo constante de un amor que ya no existe. Y me pregunto cuándo comenzó a cambiar todo, cuando el hilo invisible que nos unía empezó a deshilacharse. Tal vez fue cuando Sofía dejó de invitarme a los cumpleaños y solo me pasaba la lista de regalos por mensaje, un frío recordatorio de que mi presencia ya no era deseada, solo mis obsequios. O cuando Pablo, a los 14 años, me corrigió con desdén, su voz cargada de superioridad. No se dice Nintendo, abuela, se dice Switch. Mi corazón aún tenía esperanza, aferrándose a la más mínima chispa de afecto. Pero mi cuerpo ya lo sabía. Cada fibra de mi ser sentía el peso de su indiferencia. Lo sentía en mis manos artríticas cuando les cocinaba sus platillos favoritos, preparando banquetes que rara vez apreciaban, porque se negaban a sentarse a la mesa conmigo, prefiriendo comer en la informalidad de sus vidas aceleradas. Lo sentía en la espalda al cargar sus bolsas pesadas, llenas de ropa y objetos personales, mientras ellos pasaban de largo al entrar a mi casa sin siquiera ofrecer una ayuda, una palabra de agradecimiento, un gesto de reconocimiento a mi esfuerzo. Fui madre, abuela, cuidadora, fui el pegamento que intentaba mantener unidos los pedazos de una familia que, ahora lo entendía, ya estaba rota. Y aún así, hoy, en la cruel claridad de la verdad, me doy cuenta de que yo era la única tratando de mantener esos pedazos unidos, la única que se aferraba a la ilusión de una unidad familiar que nunca existió realmente. Ahora la casa está demasiado callada, un silencio ensordecedor que resuena en cada habitación, cada rincón. Algunas mañanas me quedo sentada en la cama, escuchando el tic del reloj de pared que compramos en nuestro 15º aniversario con Tomás, un sonido monótono que antes me traía paz, pero que ahora se sentía como una cuenta regresiva. Tic, tic, tic. Cada segundo resonaba en mi alma como una gota de lo que ya no tenía, de lo que había perdido a mi familia, mi alegría, mi sentido de pertenencia. Mi cumpleaños fue el mes pasado, 74 años de vida, de amor incondicional, de sacrificio silencioso. Mateo no llamó, ni Pablo Sofía sí. Mandó un mensaje, 4 palabras frías y distantes. Feliz cumple, sin novedades. Como quien firma una factura, sin emoción, sin cariño. Solo una obligación cumplida. Yo, en cambio, les envié tarjetas para los suyos, siempre con un billete dentro. Un símbolo de mi afecto inquebrantable, a pesar de todo. Para tus libros, Pablo, escribía con esperanza. Para un gusto, Mateo, deseando que disfrutara de un pequeño placer. Para un cafecito, Sofía, esperando que pensara en mí al saborearlo. Aunque sé bien que ni lo leen, que esas tarjetas y ese dinero son solo un trámite más en sus vidas aceleradas, a veces cocino como antes, por pura costumbre, por el arraigado hábito de nutrir a quienes creía amar. Hice un pastel de limón la semana pasada, mi receta especial, y lo llevé a su casa, aún tibio, envuelto cuidadosamente en una toalla limpia, un gesto de amor que yo esperaba que conmoviera sus corazones. Me recibió una nota pegada en la puerta, escrita con prisa, sin ni un ápice de consideración. No estamos, deja lo que sea, en el buzón o lo que sea. Esa frase tan despectiva, tan hiriente, me atravesó el alma, como una flecha envenenada. Dejé el pastel, mi ofrenda de amor, y nunca supe si lo comieron. Tampoco devolvieron el molde, un pequeño objeto de cocina que, para mí, representaba el cariño que yo ponía en cada preparación. Me he vuelto una sombra que trae comida y se va, una figura apenas perceptible que entrega obsequios y desaparece, una señora que manda dinero como si eso pudiera comprar afecto, un mendigo de amor que ofrece oro a cambio de migajas. Y me doy cuenta, con el alma apretada, con un nudo en la garganta que me impide respirar, que llevo años tratando de comprar amor con cheques, de llenar el vacío de su indiferencia con dinero. Los domingos, antes, me vestía con mi mejor blusa,
la que guardaba para ocasiones especiales, y esperaba su visita como quien espera un milagro, una aparición divina que llenaría mi soledad. Ahora solo me visto por si acaso tocan el timbre, una esperanza tenue que se desvanece con cada minuto que pasa. Elena, mi vecina, me ve desde su jardín, su mirada sabia y compasiva. A veces me saluda con su taza de café humeante en mano, su voz cálida rompiendo el silencio que me rodea. Yo le sonrío, pero sin mostrar los dientes, una sonrisa forzada que oculta la tormenta que ruge dentro de mí. No me da vergüenza mi soledad, esa compañera fiel que me ha acompañado por tanto tiempo, pero si la forma en que la alimenté, la manera en que permití que otros se aprovecharan de mi necesidad de amar y de ser amada. Tengo un álbum de fotos en la mesa del living, abierto justo en la página del primer día de escuela de Pablo y yo, agachada, con las manos en sus hombros pequeños, el DU 5 Acos, con su lonchera de dinosaurios, una imagen de inocencia y ternura que ahora me parecía tan lejana, tan irreal. Me acuerdo que lloró al entrar al aula, aferrándose a mi pierna, y yo me quedé todo el día en el pasillo, por si quería salir, por si me necesitaba. Ahora, cuando le escribo, solo responde con emojis, un lenguaje frío y despersonalizado, que oculta la distancia abismal que nos separa. El silencio, ese maestro cruel pero honesto, me ha enseñado cosas que la costumbre ocultaba, verdades incómodas que antes me negaba a ver, como ese momento en que dejas de preguntar por qué no te llaman y empiezas a preguntarte ¿por qué tú sigues llamando? Una revelación dolorosa que te obliga a confrontar tu propia codependencia. Me he acostumbrado a comer sola, el eco de mis pasos resonando en la casa vacía, el silencio solo roto por el tintineo de mis cubiertos. A veces pongo 2 cubiertos igual, como un acto reflejo, un ritual de esperanza, como si el acto de hacerlo invocara compañía, como si pudiera conjurar presencias que ya no existen. No la trae, claro, pero calma la ansiedad de los cubiertos vacíos, la punzada de la soledad en cada bocado. Mis noches son largas, demasiado largas, se estiran interminablemente en la oscuridad. Me siento en el sofá con mi taza de manzanilla, esa que siempre me ayudó a dormir, a encontrar un poco de paz en medio de la tormenta. A veces giro mi anillo de bodas, ya flojo en mi dedo, no por delgadez, sino por la pérdida, por el vacío que dejó Tomás, por el amor que se enfrió y encogió. El amor, cuando se enfría, también encoge, se marchita, se convierte en un recuerdo doloroso de lo que fue y ya no es. En los cajones tengo dibujos de Pablo, todavía con crayones, trazos infantiles que revelan un amor puro y sin condiciones. Uno dice Abu, te amo hasta el sol, palabras que ahora me taladran el alma, porque ahora ni siquiera me responde los mensajes. Yo solía pensar que si daba más, si me sacrificaba aún más, querrían quedarse, que mi generosidad sería una atadura, una garantía de su afecto, pero resulta que dar sin límites solo enseña a otros a irse sin culpa, a tomar sin remordimientos. Ahora lo sé, con una claridad dolorosa que me atraviesa el alma. Las primeras señales estaban ahí, siempre estuvieron, pequeñas grietas invisibles en una taza favorita, una palabra descuidada, una mirada fugaz, un olvido que dolía más de lo que debía. Recuerdo una tarde de marzo no Haystonto, cuando Mateo me llamó con voz apurada su urgencia forzada. Mamá, necesito que transfieras $1,200 hoy. Es por Pablo. Necesita una laptop para el colegio. Yo, sin preguntar, sin dudar, sin un atisbo de sospecha, dije que sí. No porque no supiera que algo andaba mal, sino porque mi impulso era siempre el mismo Jezovej, solucionar, complacer, ser la heroína que siempre acudía al risque. Pero esa misma noche, mientras buscaba mi cartera para la tarjeta, abrí sin querer un mensaje de voz reenviado por Sofía. No te preocupes, le decimos que es para Pablo, con eso cae redondita. Me quedé mirando la pantalla del celular, como si mis ojos tuvieran el poder de cambiar el contenido de ese mensaje, de borrar esas palabras crueles que destrozaban mi ilusión. Lo escuché 3 veces antes. La rabia se sentó detrás de mis molares, muda, vibrante, una energía contenida que amenazaba con explotar, pero no dije nada. Ni entonces
ni después. Pensé, con una desesperación ingenua, quizás fue un malentendido. Esa palabra, quizás, me costó miles de dólares a lo largo de los años. Una excusa autoimpuesta para justificar su abuso, para proteger mi frágil corazón de la verdad más cruda. Otro día, estaba en la fila del banco, haciendo mis trámites rutinarios, cuando vi una solicitud de Venmo en mi teléfono a $50 para cena con amigos, de parte de Pablo al principio. Me sonreí, pensando que era bonito que me considerara, que me incluyera en sus pensamientos, aunque fuera para pedir dinero. Pero cuando le escribí para preguntarle cómo le había ido en la cena, no respondió ni un gracias, ni un emoji, nada. Y cuando lo llamé, me contestó con voz seca, distante, fría a abuela: no es gran cosa, solo era algo entre amigos. ¿Por qué todo tiene que ser tan serio contigo? Me colgó sin esperar respuesta, dejándome con la palabra en la boca, con el corazón encogido por su indiferencia. Otra vez Sofía me llamó llorando, su voz impostada con una desesperación que ahora reconocía como falsa, que su mamá estaba enferma, que no sabían cómo pagarle una enfermera nocturna. Un relato lleno de detalles conmovedores que en ese momento me revolvieron el estómago. Me sentí profundamente perturbada, no solo por la supuesta enfermedad de su madre, sino porque la madre de Sofía nunca me tragó, nunca me aceptó. Una vez dijo que mi casa olía a sopa de viejos, una frase hiriente que yo había intentado olvidar. Pero igual, a pesar de la afrenta, transferí lo que pude. Mi generosidad una vez más, superando mi resentimiento, mi deseo de ayudar primando sobre mi dignidad. 2 semanas después, los vi en Instagram, sus vidas perfectas expuestas en fotos brillantes y despreocupadas. Cena en un restaurante caro, sus rostros sonrientes, sus copas alzadas en un brindis por una vida de lujos que yo había financiado. Pablo posaba con un plato de sushi más grande que su cabeza, su sonrisa radiante, su despreocupación evidente. La descripción de la foto, una estocada final a mi corazón ingenuo, decía: mi reina merece lo mejor. ¿Anoche de copas? ¿Agradecido? ¿Agradecido? Esa palabra me pareció una burla, una cruel ironía, porque la gratitud era lo último que sentían por mí. De verdad me tomó días juntar el valor, el coraje necesario para confrontar, aunque fuera sutilmente, la verdad que ya me carcomía por dentro. Un domingo por la tarde, la pregunté Mateo si todo estaba bien con la mamá de Sofía, una pregunta inocente en apariencia, pero cargada de una esperanza secreta de que él pudiera desmentir mis crecientes sospechas. Me respondió sin levantar la vista del televisor, su voz monótona, indiferente: eso ya mejoró, no te preocupes. Como si yo fuera una cuenta automática que no necesita explicación, solo motivos vagos, excusas superficiales para justificar sus constantes extracciones. Empecé a llevar un registro, no de números, ya los tenía, en la banca online, sino de actitudes, de gestos, de palabras no dichas que pesaban más que un portazo. Cada desprecio, cada excusa, cada palabra no dicha que pesaba más que un portazo en mi alma. Cada silencio que me desgarraba por dentro, todo fue anotado con meticulosidad dolorosa. Mateo ya no llamaba para contarme de su vida, de sus logros, de sus problemas, de sus alegrías, de sus tristezas. Solo llamaba cuando vencía una factura, cuando necesitaba dinero, cuando la billetera se vaciaba. Sofía evitaba mis ojos en reuniones familiares, su mirada esquiva, su sonrisa forzada, como si mi presencia fuera una carga, una obligación que debía soportar. Pablo no me escribía desde el año pasado, salvo por las solicitudes de pago, mensajes fríos y directos que no contenían ni un ápice de cariño, solo el claro propósito de obtener algo de mí. Y yo seguía ahí, con mi libreta de notas, mi bolígrafo en mano y mi fe intacta, anotando cada promesa rota, como quien aún cree en cuentos de hadas, aferrándome a la ilusión de una familia que me amaba a pesar de las pruebas irrefutables de lo contrario. Mi vecina Elena, con su honestidad sin barniz, con su sabiduría sencilla pero profunda, me soltó un día mientras podábamos los rosales en mi jardín, sus manos expertas guiando las tijeras, podando no solo las ramas muertas, sino también mis ilusiones. Isabel, si cada vez que alguien te llama es para pedirte algo,
¿Cuándo fue la última vez que te preguntaron cómo estás tú? No subche. Responder, su pregunta, tan simple y directa, me golpeó como un rayo, revelando una verdad que había estado ahí todo el tiempo, pero que yo me había negado a ver. Las señales estaban ahí, claras como el agua, pero uno no quiere admitir que lo están usando, que su generosidad es explotada, que su amor es tomado por sentado. Es más fácil pensar que aún queda algo de cariño bajo todo ese interés, que hay una chispa de afecto genuino escondida bajo la capa de conveniencia, pero ya no soy la misma. Mujer ingenua que hacía galletas para mendigar atención, que ofrecía su tiempo y su dinero a cambio de migajas de afecto. Estoy empezando a ver con una claridad dolorosa que me atraviesa el alma, y lo que veo no me gusta nada. No me gusta la imagen de mí misma como un cajero automático, como una fuente inagotable de recursos, como una abuela crédula que puede ser manipulada a voluntad. El día de la graduación de Pablo, ese día tan esperado, comenzó a las 5 de la mañana, mucho antes de que el sol asomara por el horizonte. Me desperté con el canto alegre de los petirrojos afuera, ese sonido familiar que marca cada primavera, una promesa de renovación que contrastaba con el estancamiento de mi propia vida. Preparé café fuerte, no el descafeinado de las noches que tomaba para dormir, y revisé por quinta vez la caja del pastel. Era su favorito, Red Velvet con crema de queso cubierto de fresas frescas. Una obra maestra de repostería que yo creía que lo haría sentir amado. Lo hacía año en su cumpleaños, con el mismo esmero y dedicación, pero esta vez era especial. Su graduación de secundaria en Unito, conduje 2 horas, un viaje solitario por carreteras sinuosas, mi mente llena de expectativas y esperanzas. Crucé con cuidado cada cruce, deteniéndome en un café de carretera para ir al baño, mis manos temblorosas aferradas al volante. Revisé el pastel con cada bache, como si llevara una corona real, sufragando cada sacudida con una preocupación excesiva, convencida de que su perfección era crucial para la expresión de mi amor. Llegué al auditorio 20 minutos antes del acto. El sol ya estaba alto, brillaba intensamente, y me sentí tonta por haberme puesto suéter, el calor del día contrastando con el frío en mi pecho. Busqué sus nombres en la lista de invitados, mi mirada escudriñando cada línea, mi corazón latiendo con anticipación. No estaba ni el nombre de Mateo, ni el de Sofía, ni el de Pablo. No se preocupe, señora, dijo la jovencita de la entrada con una sonrisa amable, pero distante. Puede sentarse allá, junto a la salida de emergencia, la última fila. Desde ahí apenas se veían los birretes, las figuras diminutas en el escenario, un mar de rostros indistinguibles. Pero me quedé porque eso hacen las abuelas. Se quedan aferradas a la esperanza, a la lealtad inquebrantable, a la fantasía de ser amadas, incluso cuando la realidad les grita lo contrario. Después de la ceremonia, los estudiantes salieron en tropel, riendo, abrazándose, sus voces llenando el aire con la euforia de la juventud y el futuro. Yo sostuve el pastel como si fuera una ofrenda sagrada, un tesoro invaluable, una prueba tangible de mi amor incondicional. Vi a Pablo entre la multitud, su toga hendiendo al viento, su rostro radiante de felicidad. Estaba con su grupo, sacándose fotos con un dron, riéndose a carcajadas con sus amigos, su mundo girando en torno a ellos. Ajeno a mi presencia y mi sacrificio, cuando me acerqué, su expresión cambió, la sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una mueca de sorpresa y un dejo de irritación. Abuela, no sabíamos que vendrías, me dijo, su voz teñida de un reproche apenas disimulado. Sofía estaba a su lado, fingió una sonrisa, una máscara de cordialidad que apenas ocultaba el fastidio en sus ojos. No te vimos en la lista, dijo, como si eso justificara todo, como si mi invisibilidad en la lista significara mi insignificancia en sus vidas. No importa, murmuré, mi voz apenas un susurro, mi corazón encogido por su frialdad. Traje algo para ti. Le extendí el pastel, mi obra de arte azucarada, el símbolo de mi amor. Pablo lo miró con indiferencia, lo tomó con una sola mano, como si fuera una carga, un objeto sin valor. Gracias,
dijo, sus palabras vacías de emoción, su mirada ya girando para volver con su grupo de amigos, la prioridad en su vida, el centro de su universo. Fue entonces cuando le puse la otra mano en el hombro, mi toque suave, una última súplica de conexión. White, esto también es para ti. Saqué un sobre blanco de mi bolso, el contenido un secreto que yo creía que le traería alegría. Una muestra más de mi apoyo incondicional. Dentro había un cheque por $1000. Para lo que necesites, corazón. Empieza esta etapa sin preocupaciones. Su mirada se detuvo un segundo en el cheque, un destello de interés fugaz en sus ojos. Pero luego su rostro volvió a su expresión indiferente. Gracias, abuela. Pero lo dijo, como quien dice, pásame la sal. Sin emoción. Sin gratitud. Solo una formalidad. Sofía se acercó rápido y tomó el sobre sin disimulo, sus dedos ávidos, sus ojos brillando con codicia. Lo pondremos en su cuenta hoy mismo. Y eso fue todo. Ni una foto conmigo, ni un vamos a cenar juntos, abuela, ni un simple gracias sincero. Solo un agradecimiento hueco y sus espaldas mientras se alejaban, abrazados entre ellos, sin una mirada atrás, sin una pizca de remordimiento por la forma en que me trataban. Me, Quid Ali, de pie junto al basurero del estacionamiento, mi figura solitaria, contrastando con la algarabía de las familias felices. Vi como otros abuelos posaban para fotos con sus nietos, sostenían ramos de flores, recibían abrazos efusivos, expresiones de amor que yo anhelaba, pero que me eran negadas. A mí solo me quedaba el molde vacío del pastel, un recipiente que antes contenía dulzura y ahora solo albergaba la amargura de la desilusión y el eco del gracias más frío y desprovisto de cariño que he escuchado en toda mi vida. Conduje de regreso en silencio, el auto sumido en un silencio ensordecedor. Ni radio, ni llamadas, solo el zumbido monótono del motor y el susurro interno que empezaba a cambiar de tono, a tomar una nueva dirección. Antes, ese susurro decía, aguanta, Isabel, solo están ocupados. Una excusa que yo me repetía una y otra vez para justificar su abandono. Esa noche, por primera vez, el susurro se transformó en una voz clara y contundente que resonó en lo más profundo de mi ser. Esto no es amor. Esto es... La verdad, me golpeó con la fuerza de un rayo, una revelación que me dejó sin aliento. Me metí en la ducha con la ropa aún puesta, el agua caliente cayendo sobre mí, pero no alcanzó a derretir el hielo que se había formado en mi pecho. Un bloque de dolor y resentimiento que amenazaba con ahogarme. Miré mis manos, esas manos que alguna vez lo sostuvieron cuando tenía fiebre, que amasaron su primer pan de banana con cariño, que tejieron su manta de bebé con hilos de amor y esperanza. ¿Y todo para esto? No lloré esa noche, no, solo me dormí, agotada, con el anillo de bodas apretado en mi mano. Su presencia solitaria, un recordatorio de un amor perdido, y el alma hecha jirones, desgarrada por la traición. Esa noche volví a escuchar la llamada, pero no por accidente, no porque el teléfono siguiera conectado por un descuido. Esta vez lo busqué a propósito, con una determinación que me sorprendió a mí misma, una necesidad imperiosa de revivir el dolor para finalmente procesarlo. En mi registro de llamadas ahí estaba An Mateo en 4 minutos y 17 segundos. Reproduje el audio, cada palabra un martillazo en mi corazón. Me senté en la mecedora, el mismo lugar donde había escuchado la primera vez, y lo escuché todo otra vez, cada carcajada, cada palabra cruel, cada humillación. Se lo creyó, dijo Mateo entre risas, su voz cargada de un cinismo que me revolvió el estómago. Sofía soltó una carcajada nasal, un sonido estridente que resonó en el silencio de la habitación. La pobre cree que todavía importa. Y luego Pablo, mi amado Pablo, a la vieja, se emociona con cualquier cosa. Le decimos te queremos y ya suelta un cheque. Más risas, más burlas, como si el cariño fuera un cebo. Como si yo fuera una tonta coleccionando migajas con la esperanza de que algún día me invitaran a la mesa, a compartir la calidez de su familia. Volví a reproducirlo una y otra vez, porque a veces una herida necesita tocar fondo para empezar a sanar, para que el dolor sea tan insoportable que la única opción sea buscar la curación. Tercera vez,
Sofía burlona solo hay que sonreír. Sonreír y firmar el sobran cuarta vez. Mateo en es más fácil que pedir un préstamo. Mi rabia vibraba detrás de mis molares, una energía contenida que amenazaba con estallar. Me froté el pulgar artrítico, ese que solía dolerme solo cuando el clima cambiaba, un dolor familiar que ahora se sentía diferente. Esta vez dolía aunque hiciera calor, un dolor constante que no dependía del clima, sino de la herida emocional que me habían infligido. ¿Qué había sido yo para ellos? Una madre, una abuela, un cajero automático con voz dulce, una fuente inagotable de recursos, desprovista de emociones, de valor humano, de dignidad. Cerré los ojos y me permití sentirlo todo, cada punzada de desprecio, cada ola de humillación, la vergüenza de haberme engañado a mí misma durante tanto tiempo, de haber permitido que me usaran, de haber confundido su interés con amor. Vi mi reflejo en el vidrio oscuro de la ventana, una figura borrosa y solitaria, no la Isabel que horneaba galletas con amor, no la que leía cuentos con voces mágicas, no la que refinanció su casa por ellos. Vi a una mujer que había sido invisible en su propia familia, una sombra que entregaba su vida sin recibir nada a cambio, y lo entendí de golpe, con una claridad cegadora. No era que ya no me amaban, era que nunca supieron cómo amar, que su capacidad de amar era limitada, que su afecto era condicional atado a low Q. Yo podía ofrecerles. Me levanté con una claridad que no había sentido en años, una determinación férrea que me impulsó a la acción. Fui al cajón del escritorio. Saqué una carpeta azul, esa que contenía todos los comprobantes de transferencia, los recibos, los cheques cobrados, las sumas de dinero que yo había entregado con tanta fe. 1, 2, 3 veces. Revisé los números para estar segura. $75,432.19. En 8 años, más de $9,000 al año, casi $800 al mes, una renta, una vida, mi retiro, y ni una sola palabra de agradecimiento, ni un solo gesto de aprecio. Saqué la carpeta y la puse sobre la mesa, justo al lado de la foto de Pablo con su toga de graduación. Esa imagen que antes me había llenado de orgullo, pero que ahora se sentía vacía, desprovista de sentido. La miré largo rato, contemplando la sonrisa falsa en su rostro, la hipocresía que se escondía detrás de ella. Luego, la di vuelta. No quería ver esa sonrisa, no después de lo que había oído, no después de que su máscara de afecto se hubiera caído. La grabación aún seguía disponible en mi teléfono. Podría haberla reenviado a ellos, podría haberlos confrontado con pruebas irrefutables, con rabia, con todo el dolor contenido que se había acumulado en mi interior, pero no lo hice. No necesitaba que se disculparan, porque sabía que sus disculpas serían vacías, motivadas por la pérdida de mi dinero, no por un arrepentimiento genuino. No necesitaba que mintieran otra vez. Ya había tenido suficiente de sus engaños, de sus excusas banales. Solo necesitaba salir de ahí, de ese papel, de ese rol de cajero automático, de ese ciclo de abuso y manipulación. Era hora de convertirme en alguien más, no por ellos, no para complacerlos, sino por mí misma, para recuperar mi dignidad y mi valía. No hice escándalo, no lloré frente a ellos, no envié mensajes de texto llenos de reproches, ni lancé acusaciones, porque entendí que su falta de amor no era un reflejo de mi valía, sino de su propia incapacidad para amar. Me levanté esa mañana como siempre, té con limón en la mano, mi diario abierto, mi bata de algodón, una rutina que parecía inmutable, pero dentro de mí algo ya no estaba en su sitio, o mejor dicho, algo finalmente se había recolocado. Había encontrado su lugar correcto, la balanza se había equilibrado, y yo estaba lista para tomar las riendas de mi propia vida. Fui directo al mueble del pasillo. Ahi Gardo, el viejo libro de cuentas de Tomás, un objeto que para mí era un recordatorio de la honestidad y la transparencia que él valoraba. Nunca dejó de usarse, aunque ahora solo yo lo tocaba. Sus páginas amarillentas guardando la historia de nuestras finanzas compartidas. En una página con letras grandes y tinta negra escribí una entrada final, una declaración de cierre Uchimusheki. Fecha anales ayer a monto miles de dólares. Beneficiario a la deslealtad. Lo cerré con un clic que sonó como un punto. Final, una sentencia irrevocable, y me puse en marcha. Primero,
Abrí el chat familiar, ese espacio virtual lleno de memes insípidos, listas de regalos exigentes y mensajes vacíos de significado real. Toqué el botón de salir del grupo, una acción simple pero cargada de un simbolismo inmenso. El sistema me preguntó si estaba segura, sonreí, nunca lo estuve más. Después, entré a la aplicación del banco. Tenía 2 cuentas conjuntas, una con Meteo, otra que Sofía usaba para hacerme transferencias. Más fáciles, una excusa para acceder a mi dinero sin restricciones, cerré ambas. Luego llamé a mi gerente en persona, mi voz firme y decidida. Le pedí que revocara toda autorización que no fuera exclusivamente mía, que pusiera fin a la libre disposición de mis fondos. Puse alertas en mi cuenta, claves adicionales, notificaciones de cada movimiento, una barrera impenetrable para proteger mi patrimonio. ¿Desea asignar beneficiario?, me preguntó la gerente. No, todavía, le dije. Necesito hacer limpieza. Corté el acceso como quien corta el oxígeno de un parásito, de una entidad que se alimentaba de mi generosidad sin dar nada a cambio. De vuelta en casa, fui a la habitación de huéspedes, la que una vez decoré con tanto amor y esmero para Pablo, imaginando sus noches de verano bajo mi techo. Ahí dormían cuando no tenían tiempo para manejar de regreso, una excusa conveniente para seguir aprovechándose de mi hospitalidad. Ahora solo quedaban una colcha arrugada y una caja, con revistas viejas, vestigios de una presencia que ya no me importaba. Abrí la caja, encontré un marco con una foto mía y Mateo de niño, ambos cubiertos de harina. Una imagen de un pasado feliz que ahora se sentía tan distante, tan irreal. La tomé en mis manos, mis dedos acariciando el cristal frío, y por un momento, la tentación de quedármela fue fuerte. La nostalgia de un amor que creí verdadero. Pero no, la coloqué con delicadeza dentro de una bolsa de papel marrón junto con algunos libros, que les presté y nunca devolvieron. Una metáfora de todo lo que me habían quitado sin restituir. Llevé la bolsa al coche, la dejé en su porche sin tocar el timbre, sin dejar una nota, porque no se merecían una explicación, no se merecían ni mi tiempo ni mis palabras. Ya en mi cauquina, preparé algo distinto, no una cena para los demás, no un pastel con dedicatoria, no una ofrenda de amor para quienes no lo merecían. Preparé una sopa de lentejas con pan de maíz caliente, solo para mí, un plato. Humilde, pero reconfortante, un acto de autocuidado. Me senté en mi silla junto a la ventana, con mi cuaderno de crucigramas y una paz que no había sentido en años, y tomé el primer bocado con manos aún temblorosas. Era libertad, caliente, simple, salada. Sabía a principio, a un nuevo comienzo, a la promesa de una vida sin atadura. Y por primera vez en años, me dormí sin el celular en la mesita de noche, sin la necesidad compulsiva de revisar si había un mensaje, una llamada, una señal de su prisa, porque esa noche no esperaba llamadas y tampoco las necesitaba. Mi paz no dependía de su validación, de su afecto condicional. Me desperté en una cama que no era la mía, una habitación desconocida, un lienzo en blanco para mi nueva vida. La lámpara tenía una bombilla cálida, de esas que hacen que todo se vea menos triste. Un halo de luz reconfortante que disipaba las sombras de mi pasado. El cobertor era áspero pero limpio, y el aire olía a cloro seco y desinfectante. Un motel de carretera. Nada elegante, pero era suficiente. Era mi refugio, mi santuario. Me había ido sin avisar, dejando atrás una vida de dolor y desilusión. Cerré la casa, metí un par de mudas de ropa en una maleta y tomé el camino sin destino claro. Solo sabía que no quería estar donde siempre me habían usado, donde mi amor había sido explotado. Esa noche, al apagar la luz, el llanto me sorprendió. No fue escandaloso, no fue un torrente de lágrimas descontrolado, sino un sollozo lento, pegajoso, de esos que salen cuando ya no se puede sostener la fachada, cuando la verdad te golpea con toda su crudeza. ¿Fue todo una mentira? Esa pregunta se me quedó girando en la cabeza como una hélice rota, un interrogante doloroso que me taladraba el alma. Me vi a mí misma en Navidad, envolviendo regalos con cinta dorada, esperando su llegada que siempre era un poco tarde, una y otra vez, con la misma esperanza ingenua. En cada graduación, cada un citao magical, cada lonchera empacada con cuidado, cada pequeño
Acto de amor y sacrificio, todo por gente que me veía como una carga útil, un recurso para ser explotado. Me acurruqué en la cama, apretando contra el pecho la bufanda de lana que tejí un invierno para Pablo. Su suavidad, un consuelo en medio de la tormenta. Todavía olía a lavanda, el aroma dulce de un pasado que ahora se sentía tan lejano, tan irreal. Recordé cómo se reía cuando le hacía voces de personajes, cómo me tomaba de la mano con esos deditos pegajosos. Y me pregunté si todo eso había desaparecido o si simplemente nunca importó. Si su amor había sido siempre una farsa. No dormí mucho. Desperté antes de que clareara, con los huesos acartonados por el colchón barato, una incomodidad física que reflejaba la agitación de mi alma. Me preparé café en la maquinita del lobby, ese sabor a plástico que no quise endulzar, porque la amargura ya era mi compañera. Llevaba una libreta en la bolsa, un hábito que Tomás me había enseñado. Cuando la cabeza duele, escribir suelta la presión. Así que escribí, mi pluma deslizándose sobre el papel, plasmando cada detalle de mi dolorosa cronología. Mateo me pidió dinero por primera vez cuando Pablo tenía 3 años. Sofía me pidió que pagara el jardín de infancia. Refinancié la casa en 2014. Escribí y escribí, llenando páginas con cifras, años, motivos. Una cronología del olvido bien educado. Una bitácora de cómo una madre fue troceando su retiro, su seguridad, su futuro, a cambio de migajas de afecto, a cambio de la ilusión de ser amada. Al final del cuaderno hice la suma $75,432.19. Me quedé mirando ese número no por la cantidad en sí misma, sino por lo que representaba. No eran solo dólares, era el precio de la dignidad que regalé. El costo de la esperanza repetida. El monto exacto de lo que me pagaron por ser útil, pero no querida, por ser un recurso y no una persona. Me senté junto a la ventana del motel con mi café rancio, observando los autos pasar en la carretera, sus luces desdibujándose en la distancia. Y me dije a mí misma, con una firmeza que me sorprendió, esto no se repite. Esto se rompe aquí. Porque si una madre no se protege de quienes dicen amarla, entonces, ¿quién lo hará? Esa fue mi epifanía, mi punto de inflexión, el momento en que decidí que mi vida no sería más un sacrificio, sino una afirmación de mi propio valor. Volví a casa 2 días después, no por nostalgia, no por reconciliación, no por un débil anhelo de volver a lo que fue. Volví porque necesitaba verlo todo una última vez, con ojos nuevos, con la perspectiva de una mujer que había renacido de sus propias cenizas. Entré y el silencio me golpeó con una frialdad distinta. Ya no era soledad, era claridad, una lucidez dolorosa pero necesaria. Me quité los zapatos, dejé las llaves sobre el frutero vacío, un símbolo de la abundancia que ya no existía en mi vida, y me senté en la mesa con el portafolio de cuero donde guardaba los papeles importantes. Comencé a ordenar recibos, cheques, transferencias, préstamos que nunca fueron devueltos, pagos que juraron, te reembolsamos apenas se acomode la cosa. Promesas vacías que resonaban en mi mente como una burla. Había boletos de avión que compré cuando Sofía olvidó que era su aniversario. Un detalle que para ella era insignificante, pero para mí era un acto de amor. Laptops, campamentos de verano, uniformes escolares, incluso el paquete de fotografía profesional para el anuario de Pablo. Cada gasto un recordatorio de mi incondicionalidad. Lo pagué todo sin preguntar, sin esperar nada más que una sonrisa, un gesto de aprecio, una pizca de gratitud, y sin embargo, las sonrisas también se habían vuelto escasas, reemplazadas por la indiferencia y el desprecio. Abrí la banca online y empecé a escarbar en los últimos 8 años. Cada movimiento, cada transferencia, cada transacción, una pieza del rompecabezas de mi propia explotación. Los números me hablaron como nunca antes, fechas, cantidades, descripciones, cada entrada una prueba irrefutable de su abuso. Era un museo del abuso disfrazado de ayuda, una exhibición dolorosa de mi propia ingenuidad. Ahí estaban las veces que transferí dinero a Pablo un viernes por la noche y al día siguiente lo veía con zapatos nuevos en Instagram. Sus fotos, un recordatorio de que mi dinero no se usaba para necesidades, sino para lujos. Ahí estaban los $200 mensuales que envié durante 5 años para cubrir terapias que nunca
existieron, una farsa descarada que yo había financiado con mi propio esfuerzo. Me di cuenta de que el patrón era más claro que el papel de las facturas andaban excusas. Yo resolvía, una y otra vez, en un ciclo vicioso. Ellos callaban y cuando no callaban mentían. No una vez, no por error, sino sistemáticamente. Un sistema de engaño y manipulación que yo misma, ingenuamente, ayudé a montar. Fue entonces cuando realmente entendí, con una claridad dolorosa que me atravesó el alma. No fui víctima solo de su desinterés, de su falta de afecto, de su ingratitud. Fui cómplice de mi propia explotación, porque cada vez que ponía la excusa en lugar de poner el límite, les enseñaba a pedirme más, a exigir más, a abusar de mi generosidad. Cada vez que toleré la desidia con una sonrisa, les confirmé que yo estaba ahí para dar, siempre dar, sin recibir nada a cambio. No puse precio a mi tiempo ni a mi amor, así que ellos tampoco lo hicieron. Me devaluaron porque yo misma permití que lo hicieran. Me levanté de la silla, tomé el espejo de mano que usaba mi madre, ese con el mango de Carrie, y me miré fijamente, mis ojos reflejando una determinación renovada. Isabel, me dije en voz baja, con una voz que apenas reconocía como mía, esto ya no es tristeza, es despertar. No se trataba de vengarme ni de que dijeran perdón, porque sabía que su arrepentimiento no sería genuino. Era cuestión de recuperar algo que pensé perdido para siempre, algo más valioso que cualquier cantidad de dinero: mi valor, mi dignidad, mi propia identidad. Porque una cosa es dar por amor, por el deseo genuino de hacer el bien, y otra muy distinta, dar por miedo a ser olvidada, por el temor a la soledad, a la insignificancia. Y yo ya no tenía miedo. Elena se presentó a la mañana siguiente sin avisar, como lo hacía cuando sabía que algo no estaba bien. Su presencia un bálsamo para mi alma herida. Traía una olla de sopa de cebada con verduras, envuelta en un paño de cuadros que olía a laurel. Secó guay a casa, un aroma reconfortante que me recordaba la calidez de un hogar verdadero. «Tengo extra», dijo, sabiendo perfectamente que yo no había cocinado nada en días. Subas Amobau, su mirada compasiva, me hizo sentar y sirvió los platos como si estuviéramos en los viejos tiempos, cuando nos turnábamos para llevar postres a la escuela o cuidar a los hijos de la otra. No preguntó de inmediato, solo me miraba con esos ojos achinados que ya me habían visto caer más de una vez, esperando el momento adecuado. Esperó a que diera el primer sorbo de la sopa caliente. Entonces dijo, con voz tranquila, sin dramatismo: ¿hace cuánto no lloras frente a alguien? No pude evitarlo. La cuchara tembló entre mis dedos. El vapor de la sopa se mezclaba con el nudo que tenía en la garganta. Lo escuché, Elena, a los tres, Mateo, Sofía y Pablo, hablando de mí como si fuera un cajero automático, riéndose. Ella no frunció el ceño, no se escandalizó, solo asintió una vez, lenta, con pena, pero sin sorpresa. «Siempre te lo dije», dijo, «pero no es lo mismo saberlo que oírlo». Apoyé los codos en la mesa y me cubrí la cara, mis lágrimas brotando sin control. Sentí sus dedos nudosos en mi muñeca, su pulgar frotando en círculos pequeños. Un gesto simple, un ancla, un consuelo silencioso. «Pensé que era un mug», dije con voz rasposa, quebrada por la emoción. Elena suspiró. «Claro que pensaste eso, cariño, porque tú sí sabes amar. Los préstamos, la laptop inventada, el pastel de graduación, la carpeta de papeles, los $75,000, todo». Elena no interrumpió, solo me escuchó, con la paciencia de quien ha visto a su amiga poner la otra mejilla durante décadas. Cuando terminé, me pasó una servilleta y dijo: «Isabel, no estás loca, ni exagera. Solo estás viendo con los ojos abiertos por primera vez». Sus palabras fueron bálsamo y bofetada al mismo tiempo, porque tenía razón. Yo no estaba perdiendo a mi familia, estaba perdiendo la fantasía de que alguna vez la tuve de verdad. Esa noche me acosté con el teléfono apagado. Elena me dejó una linterna junto a la cama, por si se va la luz, y un paquete de galletas saladas por si te levantas con náuseas de tanta verdad. Y por primera vez después de muchas semanas, dormí sin sobresaltos, sin esperar un mensaje, sin revisar el buzón, sin justificar a nadie,
porque ahora sabía que no estaba sola, solo mal acompañada.